13:41. Acá armamos una cumbre, ¿no? Es así. Sí. Está el señor Atilio Borón, está el señor Jorge Kreines. ¿Cómo le va, Jorge? Bienvenido. Y aquí en las cumbres borrascosas. En las cumbres borrascosas. Bueno, muy bien. Le voy a pedir que se acerque al micrófono, si no se nos va de plano. Estamos organizando porque tenemos 18 minutos y tenemos que pasar por un montón de lugares. Vamos a arrancar, por supuesto, Jair Sebel también acá. Vamos a arrancar, si les parece, con una mesita sobre lo que ocurrió en Ecuador el fin de semana. Sensible el tema porque la candidata del correísmo, Luisa González, denuncia que hubo un fraude, por lo menos no reconoce los resultados, una de las dos contendientes que llegaron al balotaje. ¿Cómo lo viste, Atilio? Mirá, yo creo que es un resultado muy raro. Yo mandé una nota a página, pero todavía no salió, creo que va a salir mañana, en donde yo analizo otros balotajes que hubo en América Latina, 5 o 6 más, ¿no? En Colombia, en Uruguay, en Chile, en Brasil, etcétera. En todos los balotajes, siempre los dos candidatos superan la cantidad de votos que habían sacado en la primera vuelta. La única excepción absolutamente sorprendente es la de Luisa González, que en la primera vuelta y en la segunda vuelta saca exactamente o casi exactamente la misma cantidad de votos. 44% en un caso, 44 cerrado en la primera vuelta, sí, y 44.37, o sea, 37 centésimos de diferencia después de casi 2 meses votando 8,5 millones de personas. Lo que yo digo es que si uno hace un análisis estadístico de la probabilidad de que un electorado de 8,5 millones de personas le dé casi exactamente la misma... Yo le digo la verdad, no lo he visto y revisé por lo menos 10 balotajes en América Latina, paré ahí porque si no el artículo hubiera sido... Ahora, la verdad... Hay gente que me dice de que hubo una situación muy irregular en la mecánica de la votación, y yo me acuerdo también de lo que pasó en el 88 en México, cuando le robaron la elección a Cuauhtémoc Cárdenas, ¿te acordás, Jorge? Sí, sí. ¿Verdad? Que de repente... La noche del apagón. La noche del apagón, antes de que se apagara la luz y que se cortaran las computadoras, iba ganando Cuauhtémoc. Sí. Cuando reaparece la luz y se encienden las computadoras, iba ganando Salinas de Gortari. Pará, acá claro, hay algo raro. Bueno, acá no se sabe muy bien, pero evidentemente a mí, como politólogo, me decís, mirá, va a haber 2 balotajes en estos países. ¿Vos creés que puede ser que se repita exactamente el mismo nivel? No, la evidencia empírica es que eso es imposible. Quiere decir que hubo una función matemática que ya ha sido elaborada por tantos votos que saca uno, le pones un coeficiente por el cual inmovilizás al otro. Se puede hacer eso, habría que hablar con... Ahora, no hay pruebas ni denuncias con información que respalden por ahora la sospecha. Por ahora no, pero es muy reciente. Además, lo que ha pasado es que hubo varios jefes de Estado que se apresuraron a reconocer el resultado, y eso es un error. Empezaron a aparecer actas de distintos lugares. Eso sí, mesas. Escuché que había algunas actas. Hay copias de esas actas donde la votación es casi 99% para el candidato presidente de Noboa, y prácticamente no hay votos para Luisa González. Ahora, en Ecuador venía un proceso de colombianización. Si pensamos en la Colombia de Álvaro Uribe Vélez, o sea, hay mucho traslado del narco colombiano si bien las políticas de Gustavo Petro son relativamente débiles y no son del todo de fondo, hay un traslado de ciertas actividades paramilitares y de narco, y una presencia mayor de un sector autoritario, fascistizante. Y entonces me parece que había varias señales, ¿no? Actitudes muy negativas del Consejo Nacional Electoral, una militarización extrema del Consejo Nacional Electoral, y la última conferencia de prensa donde dan el resultado, había militares con armas largas y con la cara tapada, no por el COVID precisamente, para sostener, como diciendo, acá es por la fuerza, acá no. Así que
Bueno, la Internacional Antifascista, que se empezó a agrupar en Venezuela, ya condenó el fraude, distintos sectores. Acá un agrupamiento de diplomáticos y personas que se dedican a la política exterior, Mundo Sur, en cabeza Jorge Tayana, también señaló lo del fraude. Así que, bueno, y nadie pide las actas, ¿no? Acá, ¿se acuerdan cuando la elección venezolana? Sí. Entonces, Lula, Petro, que pedían que se vote otra vez, algunos políticos argentinos, políticas pero, también. ¿se supone que habrá algún proceso de revisión o no? Bueno, empieza recién la exigencia. Claro. Mira, debería haberlo realmente, porque hay muchas irregularidades. Además, declararon estado de excepción en las 6 provincias del litoral ecuatoriano, que es donde Revolución Ciudadana tiene más fuerza. Es todo muy raro. Además, fíjate que saca la misma proporción de votos luego de haber hecho una alianza con Pachacuti. Claro. Uno podría decir, Pachacuti hicieron alianza con Leónidas Issa, pero todo el movimiento indígena se puso en contra. Muy raro. Es rarísimo que el 100% de los votos en disputa de ese bolsón se inclinen por una candidata, incluso en una estimación proporcional de intenciones, ¿no? Ojo, tomo lo que decía Jorge, mucho indignado del ámbito local que se rasgaba las vestiduras pidiendo las urnas en Venezuela, ahora capaz que no se enteró mucho, ¿no? Ahí es que saludado al triunfo de Noboa. El que se apresuró fue Gabriel Boric, que rápidamente reconoció y felicitó a Noboa por su triunfo. Lo hizo después de Trump. Primero Trump fue el que dio la voz de orden, y rápidamente Gabriel en Chile dijo, bueno, yo también, y después empezaron a saludar todos los demás, ¿no? Lula, me sorprende mucho Lula. No así Claudia Sheinbaum, que hasta ahora se ha mantenido en silencio, ¿no, Jorge? Creo que no ha dicho ni una palabra. Claudia Sheinbaum dijo que en México son conocidos los fraudes históricamente, sí. Que ellos van a estudiar la situación. Dato no menor, México y Ecuador vienen de un conflicto diplomático fortísimo por la invasión de la embajada, que es terreno mexicano en Ecuador, por parte de la Fuerza del Orden, sin seguir un solo protocolo diplomático. Totalmente, lo hace notar en su declaración Claudia Sheinbaum, que con México con Ecuador tienen ese problema. Claro. No quiero que se nos vaya, nos quedan 10 minutitos, quiero pasar por Cuba porque llegaste de Cuba hace algunos días, nada más, Jorge. Sí, efectivamente, estuvimos en Cuba invitados por el Partido Comunista Cubano. Tuvimos el honor de que nos recibiera Miguel Díaz-Canel el primer día. Sí. Nos dieron una relevancia muy grande porque yo le pensaba consultar si podíamos hacer pública la visita, la entrevista, y resulta que estaban ahí todos los medios de comunicación cubanos. Entonces al rato el mismo Díaz-Canel sacó un tuit y también todos los medios cubanos nos dieron una relevancia que me parece que es una señal para Javier Milei. Mira, claro. ¿No? Porque acá incluso la embajada cubana se está manteniendo muy firme en sus posiciones. Hace 4 o 5 días que no insulta a comunistas, de todas maneras, hay que decirlo. Desde que China renovó el swap, decís. Sí. Casualmente. Entonces llevamos un tiempito sin insultar comunistas. Ese es el tema interesante de estos días. Pero bueno, ahí en Cuba trabajamos, vimos la situación. En Cuba el bloqueo ha recrudecido tremendamente. Terriblemente, ¿no? Están cerrando todas las variantes. Atilio había estado hace poquito también en Cuba. Todas las posibilidades. Es un pueblo que se mantiene en base a subjetividad revolucionaria, en base a conciencia. Y a su vez una renovación permanente de los argumentos, porque decir que esto es culpa del bloqueo durante 60 años seguidos se torna un poco aburrido. Entonces hay una cantidad de iniciativas muy creativas que están desarrollando y que les permite seguir adelante, ¿no? Han habido algunos problemas, algunas reclamaciones, pero allí van los dirigentes principales enseguida a explicar, poner Lo que pasa es que las nuevas generaciones que nacieron ya en estas condiciones, ¿no?, de bloqueo y demás, nos pasa a nosotros, hablábamos recién de la memoria de nuestro pueblo, obviamente que en Cuba existe una conciencia mucho mayor, ¿no? Pero qué difícil explicarles que todas esas limitaciones, todos esos problemas que tiene Cuba se debe justamente a ese proceso. Sí, es así, y bueno, hay algunas aperturas. Por ejemplo, hay un acuerdo ahora con la República Popular China que les va a proveer un sistema de
paneles fotovoltaicos de Ajá. energía solar para resolver el problema energético. Hay un plan, hacia finales del 2025 va a haber resuelto un altísimo porcentaje de la energía cubana que ya no va a funcionar en base a esas viejas centrales térmicas Claro. que Son de la todavía época tienen. soviética. Posiblemente. Sí, no, claro. sí, seguro, fueron hechas por ellos. Y queda el problema alimentario. Si acá estamos trabajando para que algunas productoras de alimentos argentinos, que son cooperativas y que son instancias con las que se puede hablar, Sí. lleguen a hacer algunos acuerdos, especialmente con las llamadas super sopas y con algunos alimentos disecados que se producen aquí. Pero eso es complicado porque el bloqueo... El tema de las sanciones complica las formas todo tipo, bancarias ¿no? de pago y el traslado, el transporte, ¿no? Claro. El flete. Ah. Así que bueno, es toda una tarea que incluye la solidaridad con Cuba, no solamente declamarla, sino ver cómo desde Argentina, un país que tiene una economía para el sector alimentario, pueda colaborar. Pero no lo va a hacer este gobierno, sin No, duda claro. alguna, lo va a tener que hacer el movimiento popular. Pero yo creo que ahí algunas de las organizaciones populares que están trabajando en el agro acá en la Argentina pueden hacer algo. Pero está lo que dice Jorge, el tema del transporte, la logística y el tema de los pagos, porque están cortando absolutamente todos los mecanismos y dispositivos a través de los cuales se puede hacer llegar algo a Cuba, ¿verdad? Y ahora también a Venezuela, ¿no es cierto? Sancionar a las navieras, sancionar a la compañía de aviación, sancionar a quien asegura la carga, ¿verdad? La compañía aseguradora. Entonces se hace muy, muy cuesta arriba todo. Pero bueno, hay una conciencia muy arraigada en el pueblo cubano de que ellos no quieren ser una colonia de los Estados Unidos. Bien, vamos a aprovechar, Jair, que cerramos hoy ¿Está? el programa con Atilio Borón y con Jorge Creines y vamos a escuchar los audios. Tengo 2 audios nada más que voy a compartir con ellos, que son justamente del secretario del Tesoro de Estados Unidos, ayer aquí en Argentina, así podemos analizar un poco su presencia en el país. Dale, a ver. Hace solo unos años, la economía argentina se balanceaba al borde de un precipicio. Decenios de mala administración habían llevado a una inflación fuera de control, una alta tasa de desempleo, default y una emisión irresponsable. Cada vez que el pueblo ejercía presión, la solución del gobierno a estos problemas era siempre más gasto, más programas sociales, más burocracia. Pero cuanto más hacía el gobierno, menos tenía la gente. Hubo un hombre que reconoció que el Estado no era la solución, sino el problema. Un hombre que tuvo el coraje de defender la Argentina oponiéndose al establishment. Y ese hombre está hoy aquí junto a mí. Me enorgullece apoyar al presidente Javier Milei en sus esfuerzos incansables por volver a hacer grande a la Argentina. Solo puede decirlo alguien que no vive en la Argentina, por supuesto, ¿no? Pero aparte, Estados Unidos no tiene esta idea loca de destruir todo el Estado. Pero quiero escucharlo a ustedes. Bueno, a mí me parece que lo que dice el secretario del Tesoro va en línea con su orientación ideológica. No sé si es un anarcocapitalista, pero si no, es bastante parecido. Y tiene una visión romántica de este hombre, Javier Milei, que en realidad no es alguien que se levanta en armas en contra del establishment, sino que es la más pura y genuina representación del establishment dominante en nuestro país. Si hay alguien que representa a la clase dominante argentina, es Javier Milei. Así que ahí el secretario del Tesoro me parece que se equivoca de medio a medio. Jorge, ¿qué pensás? Yo creo que enviaron a una figura con mucha charretera financiera, como es el caso de este señor, y me parece que por un lado vino a poner orden, viendo que en Argentina hay un gobierno que les permite a Estados Unidos gozar de un cuarto de hora y tratan de aprovechar rápidamente, de privatizar todo lo que puedan, destruir todo lo que puedan y demás. Y por otra parte trajo el tema China,
muy fuertemente, lo cual le presenta un intríngulis al gobierno argentino porque tiene para sostener las reservas el swap chino. Dice, si el préstamo del FMI que les damos, porque es Estados Unidos el que decide en el FMI, es para las reservas, como ustedes dicen, entonces dejen las reservas, dejen el swap chino. Y eso pone prácticamente en bancarrota y en dependencia total a la Argentina. Ahora, yo creo que ya a esta altura, viendo los currículum, por ejemplo, de Sturzenegger y de Caputo, siempre trabajaron para la banca extranjera. Creo que lo siguen haciendo. Sí. Y Milei siempre fue un empleado de ellos. Sí. Otros fueron propietarios. Lo sigue siendo. Macri era un propietario. ¿No? Milei es un empleado y sigue siendo un empleado. De manera que no sé si neocolonialismo o colonialismo, cuál sería el concepto más preciso, sí. Pero estamos totalmente entregados. Incluso la letra chica dice, es el FMI el que en definitiva va a ir decidiendo las medidas económicas del país. Y el secuenciamiento. Soberanía y democracia han quedado completamente atrás. Una nota de color. Besant, no se dice mucho, pero trabajó largos años con Soros y fue uno de los arquitectos de la gran operación en contra de la libra esterlina, sí. En 1990 o 91, ¿verdad? Y después se independizó e hizo el mismo juego en contra del yen japonés y también ganó una fortuna. O sea, Besant, secretario del Tesoro, es un prototipo del fondo buitre. Es decir, no es un empresario, es uno de los genios de los fondos buitres de los Estados Unidos. Interesante. A mí me dicen Soros y yo pienso en Eve, diciéndole todo lo que le dijo, ¿no? Tremendo, qué ovarios, sí, ¿no? Terrible. Bueno, casi que estamos cerrando. No sé si querías sumar algo. No, ya de salida, elecciones récord en Perú. Tenés 43 partidos inscritos. Vos dirías qué democracia prodigiosa, ¿eh? Las diferentes voces se expresan. ¿Sabés quién no se pudo anotar? El partido APU, que representaba a el jefe de gabinete del profe Castillo, que sigue preso injustamente por la élite peruana a la que tanto bancaba Mario Vargas Llosa. Bueno. Dato de salida. ¿Hay cafecito, algo que nos quieras contar, Atilio, de salida? No, por ahora no, todavía no. Por ahora no. Bueno, nos vas a mantener al tanto. Les mandamos un beso grande a Gráficos Offset, a nuestro amigo Lorenzo, que nos hizo llegar. Yo no sé si es porque empecé el día y dije, oye, ¿qué dije? ¿Hoy es miércoles? Hoy es miércoles, y jueves, era martes, no tenía ni idea. Y me mandó un calendario para que me ubique. Así que muchísimas gracias. Gracias, Charlie Escalante en los controles centrales, Vicente Castro, nuestro operador de streaming, Lauda Silva, Mariana Collante, Lucho Murad, equipo de producción, Manon Sanseverino, redes sociales. Jair, querido, gracias. Chau, Feria, hasta mañana. Y muchas gracias, querido Jorge Kreines, por visitarnos hoy. Por supuesto, al maestro Atilio Borón cada martes. Gracias. Que tengan una buena jornada. Ya viene Carlos Polimeni.